Buenas tardes a todos, otra vez. Esta es la charla número 16 de los Hechos de los Apóstoles y estaba explicándoos, yo la semana pasada en la charla 15, os explicaba qué era el Sanedrín. Entonces, esta semana me gustaría explicaros lo que es la diferencia entre fariseos y saduceos y quién formaba parte dentro del Sanedrín, que era farisea y que era saducea. Entonces vamos a empezar. Pero vamos a rezar antes la oración y sobre todo recordad que si os gusta la charla, pues pongáis así el dedo para arriba y que os suscribáis y que lo enviéis a otras personas, porque para cuestión de transmitir el Evangelio, esta es la finalidad. Bueno, pues vamos a rezar la oración de siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Por favor, cúrame, cámbiame. Fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a ver la diferencia entre fariseos y saduceos. A ver, ¿quiénes eran los fariseos? O sea, los dos, tanto saduceos como fariseos, eran sectas políticas, partidos políticos y, digamos, secta religiosa. Entonces, los fariseos eran como unos 6 o 7 mil en todo el país. Y tenían una particularidad, que es que no querían contaminarse con nada que fuese judío, que no fuese judío. Pero me estoy refiriendo no solamente a la vida práctica, sino también a la doctrina. Ellos no querían saber nada que no tuviese que ver con lo judío. Entonces, ¿en qué creían? Creían en el alma inmortal, creían en la vida después de la muerte, creían en la resurrección de los muertos, creían en el libre albedrío, es decir, creían en la necesidad de la gracia, es decir, que era necesaria la gracia para obrar bien, y creían en los ángeles. Entonces, con respecto a lo de los ángeles, me voy a referir a algo que dijo Jesucristo con respecto a los ángeles, porque de lo que se trata aquí es de relacionar no solamente el Nuevo Testamento, o sea, no solamente los evangelios con los hechos de los apóstoles y además con las cartas de San Pablo y los demás apóstoles, Santiago, etcétera, sino también relacionar las clases o las charlas consisten también en relacionar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver aquí concretamente qué es lo que dice Jesucristo, como os he dicho antes, con respecto a los ángeles, en un momento dado del Evangelio de Mateo. Nos vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26. Capítulo 26, versículo del 47 al 53. Del 47 al 53. 26, del 47 al 53. Y pongo en contexto, ¿no? Estamos en el momento en que van a tomar preso al Señor para llevarlo ya para que pase su pasión. Entonces, en el momento en que lo van a coger, una de las personas que están con Jesús le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y recordaréis que entonces Jesucristo lo para y dice, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que empuñen la espada, a espada perecerán. Es decir, no es momento, mi reino no es de violencia, no quiero que no haya ningún tipo de brutalidad en el prendimiento mío. Lo que yo quiero es cumplir con la voluntad de Dios. Y entonces
el siguiente versículo es, después de decir, vuelve la espada a tu sitio, etc., dice, ¿piensas que no puedo yo rogar a mi padre que pondría enseguida a mi disposición 12 legiones de ángeles? Lo repito. O sea, no hagas lo que estás haciendo, la violencia con la espada. Sino, si yo quisiese, no le pediría a mi padre que me mandase enseguida 12 legiones de ángeles para que me ayudasen. Esto es lo que dice. O sea que, para que veáis, me refiero, como estaba hablando antes de que los fariseos creían en los ángeles, explico este versículo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, ¿no? Para que veáis que Jesús era fariseo de mentalidad, es decir, creía en los ángeles, ¿no? Vale, entonces con respecto a esto es interesante para que os deis cuenta, ¿no? Entonces, seguimos un poco más. Ya os he explicado pues qué características, en qué creían los fariseos. Ahora, ¿qué es lo que hacían los fariseos en el pueblo? Pues lo que hacían era enseñar la ley, la Torá, enseñar la ley escrita, enseñar al pueblo cómo podía adaptarse a la ley que había sido dada en el siglo XIII a.C. a Dios, se le había dado Dios a Moisés y Moisés la había transmitido al pueblo. Entonces, claro, estábamos en el siglo I después de Cristo. Entonces, a ver cómo podía adaptarse esta ley a las necesidades del pueblo del siglo I después de Cristo, ¿no? Y esto es lo que hacían. Pero claro, esto conllevaba que ellos viesen, el pueblo me refiero, que tuviesen relación con los mismos fariseos que enseñaban la ley. Entonces, claro, eso hacía que los admirasen, que el pueblo los admirase, les estuviesen agradecidos a ellos por la ayuda que tenían, que recibían de ellos, ¿no? Obviamente, lo explicaré en otro momento, pero obviamente el pueblo se dio cuenta enseguida de la diferencia que existía entre los fariseos y la doctrina de Jesucristo. Jesucristo lo dirá en el Evangelio, en el capítulo 23, si no me equivoco, 23 de San Mateo. Él dirá, haced y observad todo lo que os digan. O sea, los fariseos y los escribas, haced y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Es decir, todo es cara a la galería, es decir, para afuera. Realmente ellos imponen una serie de cosas que luego no cumplen. Pero recordad esto, que es muy importante. O sea, Jesucristo no va a atacar al fariseo en sí, o sea, a cada persona en particular, farisea, sino lo que ataca es, digamos, al grupo como corporación, al grupo de fariseos, al fariseísmo, al grupo como corporación, o sea, al espíritu que inspira la agrupación farisea, mejor dicho, ¿no? Vale, entonces, es lo que os decía antes, ¿no? Que el pueblo va a enterarse rápidamente va a darse cuenta rápidamente de la diferencia que hay entre los fariseos y entre la doctrina de Jesucristo. Porque, digamos que Jesucristo sí que practicaba lo que decía. Y él mismo, aquí en el capítulo 23, dice, haced caso de lo que dicen los fariseos. Porque ellos tienen el poder o sea, habían recibido de Moisés, evidentemente habían recibido de Moisés la tradición, habían recibido la custodia de la ley y el poder de enseñar la ley. Por lo tanto, lo que tenían que hacer era respetar este poder de enseñar la ley. Por eso el Señor dice, en la cátedra de Moisés, capítulo 23, versículo 3, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés, es el lugar más importante de la sinagoga, era el lugar desde donde se enseñaba. Porque, como os digo, pues desde Moisés habían recibido pues, la tradición, la custodia y el poder de enseñar, ¿no? Y esto se tenía que respetar.
Por eso el Señor, puesto que se tiene que respetar el poder de enseñar, dice, haced y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen, pero no hacen. Esto por un lado. Pero también, hay que tener en cuenta también que el miedo de los fariseos, el odio que tuvieron contra Jesús, lo que les movía contra Jesús, el odio que le tenían, era la actitud de Jesucristo, que os estoy enseñando ahora, que él vivía lo que estaba predicando. O sea, la doctrina de Jesús, la novedad también de la doctrina, porque era completamente distinta a cómo ellos lo explicaban, y el temor de que el pueblo se fuese con Jesucristo, que era maestro, y los dejase de seguir a ellos, el temor y la envidia que sentían tan tremenda hacia la forma de enseñar y hacia el Señor mismo. La envidia, todo esto fue un caldo de cultivo para construir un odio terrible de estos fariseos hacia Jesucristo. Lógicamente, tanto los fariseos como los saduceos contribuyeron, no os olvidéis de esto, contribuyeron a la muerte del Señor, los dos, porque soliviantaron al pueblo. Tanto fariseos como saduceos. Ahora veremos la diferencia. Pero que también sepáis que de la misma manera que actuaron con Jesucristo, actuaron después con los seguidores de Jesucristo. Porque es lo que vemos ya en el capítulo 4. En el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles ya vemos cómo Pedro y Juan, por haber curado aquel tullido, ya se tendrán que enfrentar con el Sanedrín. O sea que, de todas maneras, ya os digo, Jesucristo, vuelvo a repetir lo mismo, Jesucristo no se mete con el fariseo en sí, se mete con el fariseísmo. O sea, con el espíritu que inspiraba la agrupación. De todas maneras, que sepáis clarísimo que había fariseos que estaban a favor de Jesucristo. Y además en el Evangelio se nos dice que Jesucristo comía con fariseos. Y hay otro momento en el capítulo 13, me parece que es de San Lucas, capítulo 13, versículo 31, que dice, hay unos fariseos que vienen a avisar a Jesucristo y le dicen, sal y vete de aquí porque Herodes te busca para matarte. Y este es el fragmento, sal y vete de aquí porque Herodes te busca para matarte. Eso lo dicen los fariseos, unos fariseos, ¿no? Y es el fragmento de Evangelio, ¿no?, en el que Jesús llama zorro a Herodes. Y esto está en el capítulo 13, capítulo 13 de San Lucas. Pero también hay que tener en cuenta, además, acordaos de Nicodemo. Nicodemo, que está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que era un magistrado judío y que va por la noche a ver a Jesucristo, seguramente por la noche, dice San Juan, porque debía tener miedo de que le cogieran, de que le atrapasen la gente, y que el Sanedrín supiese que él de alguna manera era simpatizante de Jesucristo, que seguía la doctrina. También tenemos a José de Arimatea. Y bueno, también esto, y también, ya os lo he dicho antes, que también sabemos que comía con fariseos. Bien, entonces, que sepáis también que los saduceos, estos eran los fariseos, entonces, que sepáis también que los saduceos eran todo lo contrario de los fariseos. O sea, los saduceos eran mucho menores en número. Aquellos eran 6 o 7 mil. Estos eran muchísimo menores en número, pero mucho más poderosos políticamente. Porque estaban siempre en connivencia con el régimen, que en aquel momento eran los romanos, ¿no? Entonces, no creían no se ocupaban del pueblo para nada. Así como los fariseos sí se ocupaban del pueblo, ellos, los saduceos, no tenían ningún interés en el pueblo. Por lo tanto, el pueblo no les tenía gran simpatía, porque además no los conocía apenas. No creían en la vida después de la muerte, ni en la resurrección de los muertos. No creían en los ángeles, no creían en el alma. Y vivían para ellos mismos completamente. Y las cuestiones de orden doctrinal no les importaba
para nada. No tenían ningún interés en las cuestiones doctrinales. Entonces, vamos a ver, digamos, ya tenemos los dos partidos, fariseos y saduceos. Entonces, que sepáis que siempre se estaban peleando, siempre estaban a la greña, siempre peleándose, fariseos y saduceos, siempre. No solamente en el Sanedrín, sino que en el pueblo, dentro del pueblo, había gente farisea y gente saducea, pues también se peleaban entre ellos. Porque, claro, las ideas eran completamente distintas y las formas de hacer y pensar eran totalmente distintas, ¿no? Entonces, tomando el Sanedrín, vamos a coger el Sanedrín, y os digo entonces quiénes dentro del Sanedrín eran fariseos y quiénes saduceos. A ver, Sanedrín, 71 miembros. El presidente, sumo sacerdote. El sumo sacerdote era saduceo. Los tres grupos siguientes de que estaban formados estas 70 personas que formaban el Sanedrín. Estaban formados por los ancianos, que eran aristocracia, como os dije, laica, o sea, ricos hacendados, terratenientes ricos, ¿no? Y gente que sobre todo tenía muchísimo prestigio y mucha influencia, ¿no? Y que podían, digamos, aportar su contribución a los asuntos públicos. Por tanto, básicamente eran saduceos también. Esto los ancianos, lo que llamaban ancianos. Luego, los príncipes de los sacerdotes, ¿de quién estaban formados? Esta parte en el Sanedrín, pues por los sumos sacerdotes que ya lo habían sido en otro momento de su vida y por las familias entre las que se elegía el sumo sacerdote siguiente, también eran saduceos. Y la tercera parte del Sanedrín estaba formada por los escribas, y los escribas eran parte, casi todos eran fariseos, pero también habían saduceos. Bueno, pues esta es la clase de hoy. Espero que os haya quedado claro la diferencia entre fariseos y saduceos y su incorporación al Sanedrín. Y también lo que os he explicado con respecto a Jesucristo, que creía en los ángeles, y que Jesucristo, sobre todo, tener clara esta idea de que Jesucristo no se mete con los fariseos, se mete con el fariseísmo, porque dicen, pero no hacen. Pues hasta la semana que viene y vamos a rezar una salve a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.